Entonces hoy día la clase va a ser de regulación ambiental de los proyectos. Como ya les había dicho antes, me estoy especializando en hidráulica ambiental. Entonces, esta es como mi parte, ¿ya? O sea, vamos a ver un poco de contexto de regulación ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el SEIA, algunas fiscalizaciones y sanciones, y alguna normativa ambiental aplicable en gran parte de los proyectos, ¿ya? Entonces, tenemos algunos avances a destacar, que es la revisión y establecimiento de planes de prevención y descontaminación. Todo esto de regulación ambiental no partió hace mucho, partió hace unos 30 años atrás, y ha ido marcando una pauta a través del tiempo de los demás proyectos, para así ver qué se tiene que ir haciendo y qué se tiene que ir mejorando. Por ejemplo, en el SEIA, que es el Decreto Supremo 40, la última modificación fue el 2012, y siempre se van modificando para mejorar las falencias que estos tienen, ¿ya? También tenemos procedimientos de generación de nuevas normas, planes ambientales, criterios, preparación de las normas y planes ya existentes. De aquí también se sacan normas secundarias. Las normas secundarias, en Chile existe la mayoría para descontaminar, que tendríamos en el sur, si quieren, para el lago Villarrica, el lago Rapel, que son normas que están hechas para ese específico lugar, para ese específico ecosistema, que se aplican porque cierta empresa dejó la embarrada, por así decirlo, entonces necesitamos descontaminar el lago. Y se va a usar esta norma secundaria y tenemos este tipo, aparte de los demás decretos, las demás normas, se deben cumplir esto en específico aquí, con cierta cantidad de muestreo y cierta cantidad de fiscalización, aparte de la general, ¿ya? La modificación legal del 2010 de la ley 24.417, que es una ley también de normativa ambientales de los decretos supremos, la creación de los tribunales ambientales, que en Chile existen 3, que están en Antofagasta, Santiago y Valdivia, que según donde se detenga el accidente ambiental, es donde se tiene que ir al tribunal. De los tribunales ambientales, que son personas competentes en el tema, pero lamentablemente ustedes deberían pensar, entonces son ingenieros forestales, no sé, veterinarios, cosas así, más relacionadas a la naturaleza, más pachamámicos, por así decirlo, pero no, son ingenieros comerciales, pero tienen ciertas cosas tienen magíster en cosas ambientales, pero la mayoría son ingenieros comerciales, así que nada que hacerle. Y tenemos una nueva institucionalidad, que está aquí. Nosotros tenemos ya el Ministerio del Medio Ambiente, donde viene la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Seremi, y de forma independiente está la Superintendencia. Disculpen a mi perro, que es bebé y está todo el día encima mío ya. La Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Servicio de Biodiversidad y Ecología, que es un proyecto de ley que aún no se aprueba, está desde el 2014 en trámite, y los consejos de ministros para la sustentabilidad. Bueno, los consejos de ministros es cuando se sientan en la mesa todos los competentes en el tema y discuten cierta normativa, cierto problema, y dicen, yo creo que podríamos hacer esto, y aconsejan. No hacen mucho más que eso, ¿ya? Lo más importante es la superintendencia, según a mi parecer, opinión personal, que es la que fiscaliza todo lo que tiene que ver y la que sanciona, ¿ya? Espera, que me está mordiendo el pelo, ya. Entonces, unos instrumentos de gestión ambiental, tenemos la educación y investigación, una evaluación ambiental estratégica, bueno, el SEIA, las normas de calidad, preservación y conservación del patrimonio, normas de emisión y planes de manejo, de prevención y de descontaminación, ¿ya? Todas esas cosas, cuando usted trabaja en un proyecto, son cosas que se ven, no porque usted está trabajando en un edificio habitacional, son cosas que no van a ver en su vida. No, todos los proyectos tienen que pasar por una evaluación ambiental y tienen que cumplir todas las normas que tiene el tipo. Normas de emisión de gases, por ejemplo, si ustedes están hormigonando un subterráneo, a mí me pasó en la práctica y tuvimos que calcular, entre las normas, en la RCA,
salía cuánto podía trabajar el camión en el día, dada la emisión que este tenía de CO2. Y como era un subterráneo, no había ventilación y no queríamos que se nos muriera la gente, sin intoxicar a la gente. Entonces tienen cierta cantidad de horas de trabajo, o tienen que usar otro mecanismo que no sea un camión y hacerlo a mano. ¿Ya? Entonces, no porque no les interese la parte ambiental van a estar lejanas a ella, sino que en cualquier especialidad lo que ustedes hagan con su vida va a estar persiguiéndolos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver más el Servicio de Evaluación Ambiental, que como les dije anteriormente, viene del Decreto Supremo 40, que se modificó en el 2012, para superar las falencias históricas de la evaluación ambiental, donde tuvieran un rol más participativo de la ciudadanía, que no solo se coordine de parte del SEA. ¿A qué se refiere con un rol más participativo de la ciudadanía? Se refiere a las consultas ciudadanas. Cuando está ahí un proyecto, van a hacer una casa. Ustedes viven en un campo precioso, 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 tienen una casa, y les molesta, van a hacerle una torre de alta tensión al frente, y ustedes encuentran que se va a ver feo. No le implica nada, pero se va a ver feo en el paisaje. Ustedes pueden buscar el proyecto, o el líder de la junta vecinal, ustedes como personas naturales también pueden, y pueden escribir en la consulta, a mí no me gusta esto porque es feo. Y ustedes tienen la obligación de responderles eso, entonces vamos a hacerlo en otro lado, lo vamos a hacer en tal manera, o tienen que darle una solución o alguna respuesta, cualquier tipo sea esta. ¿Ya? Se incorporan modificaciones de la ley 24.417 y se incorpora la consulta indígena. La consulta indígena viene por el problema que hubo hace muchos años en el sur, en Alto Biobío, que estaban haciendo, bueno, ha habido muchos problemas de consulta indígena. Ahí el principal fue que se le en noticias y todo, que se está haciendo una central hidroeléctrica en terreno pehuenche y no se estaba respetando la opinión que eran tierras centrales. Y la gente no quería moverse y no quería, y salió en la tele, porque la mayoría eran maquis, señoras de 60 años, se estaban quejando. Ahí está la señora Nicolasa, señora Berta. Si las pueden buscar, su historia es muy interesante, se los recomiendo. Que ellas lucharon y lucharon y lucharon y ganaron. Y entonces ahí viene, y de otros problemas que han habido, la consulta indígena, que tienen que, si hay terrenos ancestrales, terreno sagrado o cualquier tipo de problemas que pueden tener, se debe dar una respuesta y deben conversarla con ellos. Una gran recomendación es que nunca se esconda la información, sino que todo sea transparente, porque si ustedes esconden la información, la gente desconfía. Y si ustedes nunca le dijeron nada, si ustedes nunca le dijeron nada, es porque como que uno desconfía y dice como, hoy no, yo no creo, y no sé qué, y te cae mal el proyecto y te choca y no se hace nada. Entonces siempre incorporen consulta y sean transparentes en todo lo que hacen, ¿ya? Son como tips de vida. Ay, alguien está en el chat. Ay, sí, ella es la Elsa, las presento a mi bebé. Ya, exquisita. Ya, ¿cómo lograr estos objetivos? Se tienen modificaciones legales, la participación ciudadana, una evaluación temprana, el rol del SEIE como fiscalizador, permisos ambientales sectoriales y una consulta indígena aparte. Yo les voy a mostrar alguna estructura del reglamento del SEIE con sus títulos, son 7 capítulos por así decirlo, y los artículos que más me llamaron la atención de cada uno, como para que lo tengan en mente y todo, son ciento y tantos artículos, no se los voy a nombrar todos, solo los más interesantes. Ya, tenemos el título 1, son disposiciones generales, título 2, generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar una evaluación de impacto ambiental. Título 3, damos los contenidos de leyes y el día. Los días son la declaración de impacto ambiental. Son para proyectos más chiquititos, por así decirlo, que tienen menos impacto, pero que aún deben declarar todo lo que van a hacer. Después tenemos el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la participación de la comunidad en el proceso de impacto ambiental, los planes de medida, seguimiento y fiscalización ambiental,
permisos, pronunciamientos ambientales y sectoriales, y finalmente, perdón, el título final y los transitorios. Así va a ser entretenida. Cualquier cosa me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. Ya, entonces tenemos el artículo 3, que define los tipos de proyectos o actividades que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Aquí pueden ver que son de todo tipo: acueductos, aeropuertos, puertos de navegación, terminales de buses, proyectos de desarrollo urbano, industrial, inmobiliario, desarrollo minero, carbón, oleoductos, mataderos, establos de crianza, proyectos de desarrollo y explotación forestal, proyectos de saneamiento ambiental, entre otros. Entre otros pueden ser, tú vayas a hacer tu puente y vayas a afectar a cierta cantidad de personas, cierto territorio, entonces yo me tengo que meter. Tengo que ponerme en la evaluación de impacto ambiental. Ay, perdón. Ya. En el título 2, o capítulo 2, es la generación de los efectos, características o circunstancias que dan origen a una de ellas. Tenemos el artículo 5, que dice que debe presentar un proyecto o actividad si este genera un riesgo para la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. Estos pueden ser en el agua, en el aire, el ruido, las vibraciones, etc. Porque no sé si ustedes supieron, pero en el metro de la línea 6, como las vibraciones, la gente se le caía las cosas, perdía el equilibrio y todas esas cosas. Eso le está afectando la salud de esas personas. Puede ser salud mental, no necesariamente física, pero se le está afectando. También se debe presentar una EIA si el proyecto genera o presenta efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire. Es decir, un vertedero, los animales con sus desechos, cualquier tipo de, que hay napas subterráneas, un sacagua de pozo, todos esos tipos de afectaciones. Artículo 7, si su proyecto presenta resentamientos de comunidades humanas o afectaciones significativas de sistemas de vida. Es decir, me van a poner un parque al lado de mi casa y yo no lo quiero y me molesta. Entonces, como me están afectando a mí mi vida, de manera significativa, por así decirlo, tiene que poner su proyecto. Se debe presentar si su proyecto o actividad se localiza próxima a poblaciones, recursos protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, que pueden ser afectados tanto como valor ambiental como valor ambiental del territorio. Es decir, si yo estoy cerca de un glaciar, le voy a afectar porque estoy calentando, estoy rompiendo, con lo que está pasando en el Maipo, que si bien no está afectando, el glaciar todo lo de arriba está trabajando abajo. En el glaciar está Pascualama. También es un caso que al final se tuvieron que parar todos los trabajos porque estaban afectando al glaciar y esas cosas, ¿ya? Los contenidos que se deben tener: cualquier modificación del proyecto o cualquier modificación de alguna actividad, si tienen algún plan de todos los cambios relacionados con políticas regionales, municipales, todos los programas y los planes de desarrollo. Establecimiento de inicio de ejecución, indicando cuánto se van a demorar. Información de negociación. Y los contenidos mínimos, que no se los voy a decir, pero es como el nombre del proyecto, la cantidad de trabajadores, cuánto van a trabajar, dónde va a estar la faena. Todas esas cosas deben estar, ¿ya? En el título 4, que es la finalización del procedimiento de evaluación, encontramos la resolución de calificación ambiental, que son las RCA, que el artículo 60 nos explica los contenidos mínimos, que son consideraciones técnicas, consideraciones de la comunidad en caso de existir. Es decir, la comunidad es si yo, como comunidad, como persona natural, puse algo en la consulta ciudadana, me tienen que responder en la RCA. ¿Ya? Y ahí sale si tienen la aprobación o rechazo del proyecto, o si deben modificarlo. Y este proyecto, si tienen que modificarlo o se rechazó, ellos pueden cambiar las cosas y volver a presentarlo, ¿ya? Para que así sea aprobado y puedan empezar a trabajar. Entonces, pues, la ejecución de la RCA, estas tienen que cumplirlas, tienen como pasos. Ay, me distraí, como siento. Y tienen una caducidad.
Es decir, que si pasan 5 años sin que yo no parta ese trabajo, sin que yo inicie la faena, se vence. Ya yo no puedo partir. Es decir, hay un proyecto en el sur que creo que es Ñuble, que es una central. Ellos dieron la solución y no partieron los trabajos. Al no partir los trabajos, estuvieron, y antes de cumplirse los 5 años, ellos partieron algo, de manera que no se les venciera la RCA y no tuvieran que presentarse de nuevo. ¿Ya? Y esto se puede revisar, la resolución, si alguien lo pide, sea el titular o alguien que directamente se ve afectado por la resolución que hicieron. Y la parte que a mí no me gusta de la RCA es que uno la puede interpretar como a gusto tuyo. Como que si no es tan específica, yo la puedo manejar como yo quiera. ¿Ya? Y es como los vacíos legales que existen en toda la industria, en todos lados, que si no lo dice, entonces lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces como que todo se puede interpretar en esto. Tenemos después las reclamaciones, que está en reclamación tanto del que propone el proyecto, de la comunidad, y se pueden hacer también por un informe de terceros. El proponente es el titular del proyecto, que tiene 30 días desde que me dieron la RCA para reclamar. En la comunidad se puede hacer si las personas naturales o jurídicas hicieron una observación en la EIA o en el día, pueden reclamar. Yo no puedo llegar a reclamar si nunca puse mi observación. ¿Ya? El informe terceros es por el director ejecutivo o el comité de ministros. Y la resolución, ya, si no te gustó tu resolución, si te rechazaron y tú no quieres modificarlo, y quieres seguir haciendo todo tu proyecto, uno va al tribunal ambiental competente a juicio. Y ellos deciden quién gana y qué tienes que hacer tú. ¿Ya? Después tenemos la participación de la comunidad. Bueno, el objetivo es que la gente use los derechos a acceder y conocer expedientes físicos o electrónicos, formular observaciones y obtener respuestas. Si yo no puedo solamente observar cosas y que me ignoren, me tienen que responder. La del servicio, que son la comisión de evaluación o el director ejecutivo, que asegure la participación informada de la comunidad. ¿Cómo se asegura esto? Hay un artículo, que no me acuerdo qué número es, que sale que hay en las comunas rurales, por ejemplo, que no sale el diario, no tienen tele, ellos en programas de radio, esos como locales donde uno va al campo y incluso habla así como, Juanita, anda a comprar pan, te mando un mensaje a tal persona, ya, funcionan así. Tienen programas dedicados a cierta hora para decir los proyectos que se van a hacer en la zona. ¿Ya? Y también el diario, si no llega el diario oficial, el diario regional, comunal. Pero tienen que contarle a la gente lo que se va a hacer en su sector. No pueden hacer los lesos, por así decirlo. ¿Ya? Ay, que me atacan. Y el día son los titulares. Dice Comisión de Evaluación del Ejecutivo. Solicitar a los titulares de informar a la comunidad sobre las características del proyecto de actividad, sus impactos, medidas propuestas para mitigarlos, repararlos y compensarlos. Es decir, siempre tienen el servicio y los titulares del proyecto tienen la obligación de dar a conocer todo lo que van a hacer. Y así la gente como que confía más en las empresas, porque son empresas externas las que van a su territorio. Y está la consulta a los pueblos indígenas de la zona. ¿Ya? Ahí sale que la publicación del extracto, el titular del proyecto de actividad deberá publicar a su costo en el oficial en un diario periódico de la capital de la región o de circulación nacional el proyecto. ¿Ya? Cosa de que nadie pueda decir, yo no reclamé porque nunca lo escuché. No. Tiene que ser porque tú reclamaste porque no te interesó, porque no prestaste atención, pero no porque no lo escuchaste antes. ¿Ya? Y el primer día de cada mes publica en el oficial y en un periódico de circulación nacional la lista de proyectos también de declaración de impacto ambiental. No solo para los estudios, sino también para las declaraciones. ¿Ya?
Y pues tenemos los planes de medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental, donde las medidas de mitigación ambiental evitan disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Las medidas de reparación es reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad. Y la de compensación es cuando produciste o generaste un efecto positivo alternativo o equivalente a un efecto adverso identificado que no es posible mitigar o reparar. Entonces ahí viene, no sé, cuando te pasan plata, cuando te pagan porque el daño que hicieron y para ti no tiene valor, pero te hacen ponerle valor. Que es lo que pasa en muchos territorios de pueblos indígenas, que les pagan porque lo asentaron, pero para ellos son territorios sagrados, no tiene valor, como un valor sentimental, y uno le pone precio al amor, por así decirlo. ¿Ya? Suena como demasiado cursi, pero no se me ocurre otra forma de decirlo. Lugares donde se adoptan estas medidas, bueno, las medidas de reparación y mitigación son en aquellos lugares en que se presenten, generen los impactos significativos, y las de compensación se pueden llevar a cabo en otro lado en caso de que no sea posible realizarlas en el lugar original, donde viene lo mismo, por ejemplo, el asentamiento de las personas, el reasentamiento, que si yo no la puedo poner donde mismo porque se inundó por el proyecto que estaba haciendo, entonces se van a otro lado y yo le compenso en otro lado. ¿Ya? Entonces se hace un plan de prevención de contingencia y un plan de emergencia, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, que se te cayó algo, que hubo una aluvión, que llovió a ese motivo. Un plan de seguimiento de las variables ambientales. Entonces, eso quiere decir que todo lo importante en el sector tienen que ir siguiendo a lo largo del proyecto, que no cambien. Es decir, por ejemplo, Alto Maipo, que va a modificar un poco, bueno, un poco harto, el embalse del yeso con el caudal. Entonces tienen que ir fiscalizando que esa variación esté dentro de lo que se había acordado, ya que no sea más. Y la fiscalización corresponde, como le he dicho antes al principio, a la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que ellos tienen la obligación de fiscalizar. Pero honestamente ellos fiscalizan al principio del proyecto y al final, como que no están al medio. A excepción de que uno como persona X los llame y pida que vayan, ellos por voluntad propia rara vez van. Y aquí tenemos los permisos ambientales sectoriales, que son los PAS, que tenemos los mixtos y los que tienen contenido únicamente ambiental. Los mixtos pueden ser ambiental y no ambiental, como lo dice la palabra. ¿Ya? Entonces, los únicamente ambiental son todas estas actividades, son demasiadas, que son vertimiento de agua, instalaciones terrestres, introducido descargas de material, actividades de acuicultura, repoblación, pesca con fines de investigación, construcciones, excavaciones, casas. Y los mixtos, aquí ya uno se meten otras leyes, por ejemplo, excavaciones tipo arqueológico. O sea, ya no es solo lo ambiental, sino está la ley de excavación arqueológica, que hay una norma para hacerlo. La construcción de nuevas en zonas declaradas típicas, instalaciones nucleares, cortadas de plantación forestal, vegetativa, nativa, tanto nativa como no, construcción de obra hidráulica, que pueden modificar el cauce, extracción de ripio, arena. Y el título final encontramos las notificaciones, que son cuando uno cuenta, tiene que notificar cualquier modificación que uno está haciendo a la autoridad. El cambio de titularidad, eso pasa cuando empresas venden su proyecto, como que le está saliendo muy caro hacer este proyecto, pero ya está todo aprobado, entonces yo lo vendo a otra empresa que me lo quiera comprar, ellos siguen, pero yo tengo que notificarlo. Así como, yo, Beatriz, voy a venderle el proyecto a la Elsa porque yo me aburrí y la Elsa lo quiere. Ya, se notifica y se hacen todos los cambios legales. Ingreso voluntario es cuando yo no estoy en la lista de los proyectos que deben ingresar, pero yo ingreso. Cuando tú ingresas ya no puedes salir. Y ya si no te gustó la respuesta que te dan, no te puedes hacer eso. Tú ya ingresaste al sistema y te quedas hasta el final. ¿Ya?
No porque no me gustó la resolución, me salgo, sino uno se queda y está ahí. ¿Ya? Informes adicionales. Los informes adicionales uno le pide a un tercero que investigue todo y dé su opinión. Uno la puede escuchar, como no la puede escuchar, cosa de uno. Y también es opcional pedirlo, ¿ya? La fiscalización y las sanciones. Bueno, como les dije, la superintendencia es la que fiscaliza y el cumplimiento permanente de normas y condiciones establecidas en la CRCA y en todos los instrumentos ambientales mencionados. Ellos imponen las sanciones y pueden suspender alguna CRCA para adoptar otras medidas urgentes transitorias por el resguardo del medio ambiente. Si a mí me dejaron, bueno, Pascua Lama, como un ejemplo, que ellos tenían todo el día, pero la superintendencia y todas las autoridades decidieron suspender el trabajo porque estaba afectando otras cosas. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, porque me equivoqué, Pascua Lama está suspendido, paró hace años, ¿ya? Y fiscalizaciones que pueden tener es pedir información y la visita a terreno, pero que eso nunca pasa, ¿ya? Como que uno lo dice, pero no pasa. Ya, tenemos la infracción gravísima, cuando hay un daño ambiental que no se puede reparar, afectación grave de la salud de la población, entrega de información falsa o ocultación de cualquier antecedente, obstaculización deliberada de la fiscalización, encubriendo una infracción, evitando ejercicio, ejecución de proyectos de actividades al margen del SEIA, pese al haber terminado, y la reiteración o reincidencia de infracciones graves. Igual esto es muy dramático, pero esto es lo que pasó, por ejemplo, en Puchuncaví, que se afectó gravemente la salud de las personas y tuvieron una infracción gravísima y lo sancionaron, ¿ya? Y otro caso, por ejemplo, de ejecución de proyectos de actividades en margen, pasó en Puelo, en el sur, que ellos hicieron un camino hacia una central, bueno, estaban creando una central, hicieron un camino anexo. Y el camino pasaba por un sector privado, mismo dueño de la central hidroeléctrica, pero no estaba declarado que iban a hacer eso. Y por muy camino privado y por muchas de esas cosas, era parte del proyecto. Entonces los sancionaron, porque no declararon que iban a hacer ese camino en el SEIA. ¿Ya? Infracción grave es cuando dañan, susceptible de reparación, como que puede funcionar. Un riesgo significativo por la población, negativa en la entrega de información, que no hacen caso a lo que se dijo en la superintendencia, ejecución de proyectos, actividades al margen, incumplimiento grave y reiteración persistente de la infracción leve. ¿Y qué es infracción leve? Todo lo que no sale anteriormente, ¿ya? Que no somos tan entretenidos. Y las sanciones tenemos que pueden amonestarlos por escrito, igual que en un trabajo. Las multas pueden, para gravísimas, son hasta 10.000 unidades tributarias anuales, infracción grave 5.000 y leves 1.000. Una clausura temporal o definitiva, revocación de la RCA, y circunstancia para la estimación de sanciones es cuánto daño hicieron, cuántas personas se vieron afectadas, el beneficio económico obtenido, la intencionalidad, la conducta anterior y el cumplimiento del programa, ¿ya? Y el incentivo de cumplimiento está la autodenuncia, que si yo me autodenuncio, me bajan la multa. Es decir, ¿sabes qué? Yo me porté súper mal y no hice caso a las cosas, entonces en vez de 10.000 UTA, me van a dar 7.500 UTA. Listo. Y ahí el problema de cumplimiento es que si tengo como que la superintendencia me da un programa para que yo siga así como, uy, estrellita feliz para mí porque cumplí toda esta semana. ¿Ya? Funciona así. Y algunas normativas que es muy interesantes son las de ruido, que es el decreto supremo número 38, que es el número norma de emisión de ruidos generados por fuentes fijas para los descargas y tratamiento de residuos líquidos, al decreto 90, 46 y 109, y como le nombré, patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. Las vibraciones no están reguladas y el asentamiento de los edificios y construcciones tampoco está regulado. Entonces, todas esas cosas van como a criterio de uno, ¿ya? Y la exposición de residuos sólidos, está el Código Sanitario, el Decreto Supremo 594 y 148, estos tres son del Ministerio de Salud, que deciden como qué se puede botar en la basura y qué no.
¿ya? Y bueno, esa es la auxiliar de hoy día, era más de materia, como les había dicho, y es como para que ustedes sepan todo lo que va en el sentido de regulación ambiental, que no es solo declarar, sino van muchas cosas de la mano y no importa qué proyecto sea, tiene una declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Si tienen alguna duda de algo de la vida, si quieren que le muestre el perro de nuevo, no hay ningún problema.